Discúlpenme chicos, se me cortó el video anterior debido a que no tengo memoria suficiente en el disco, entonces pues se me cortó, pero le estaba explicando a Miguel, ¿verdad? Te decía Miguel que te pongas en una situación en la que vas a producir un bien o un servicio. En mi ejemplo, yo voy a producir un servicio jurídico. Supongamos que alguien se me acercó y me está pidiendo que yo lo asesore jurídicamente en algún caso X. La tecnología o el factor de producción tecnología hace referencia a cómo voy a producir ya sea mi servicio o mi bien que tengo en mente. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Sale? Por ejemplo, yo, mi servicio jurídico, pienso que lo voy a producir a través de escritos que voy a hacer en mi computadora, un archivo que voy a crear en mi computadora, escritos que voy a hacer a través de ella y que voy a mandar desde la propia app del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Esa es una forma. Pero otro abogado X dice que no, que él lo va a hacer a través de máquina de escribir, sus escritos lo va a hacer a través de máquina de escribir y va a ir de forma presencial a entregarlos al Poder Judicial del Estado de Chiapas. Él no va a utilizar la app, va a acudir directamente al edificio que ocupa el Poder Judicial y ahí los va a entregar en la parte o en el departamento establecido para ello. ¿Te das cuenta? Los dos estamos produciendo el mismo servicio, un servicio jurídico. Sin embargo, ambos lo estamos produciendo de manera distinta. Eso es tecnología, el factor de producción tecnología. ¿Qué vas a utilizar? ¿Cómo? Mejor dicho, cómo vas a producir el bien o servicio. En este caso yo lo produje a través de las tecnologías de la información y la comunicación y él lo produjo a través del método tradicional, ¿no? Máquina de escribir y de forma presencial. Lo mismo podría ser en el ámbito educativo o en cualquier producto. Imagínate una señora que vende quesadillas o vende empanadas. Una lo hace con prensa y otra ya tiene una máquina que hace las empanadas, ya las saca hechas, ¿no? La manera en que ambas están produciendo ese producto es la tecnología. Por eso yo les decía en la clase que la tecnología no es necesariamente algo moderno. Económicamente hablando, obviamente en otras cuestiones sí, pero económicamente hablando la tecnología no hace referencia a algo moderno, sino a la manera en que vas a producir tu bien o servicio. Cualquier cosa, cualquier dudita, si no te dejé claro esta duda, pues ya saben que pueden contactarme, ¿sale? Ahora, respecto a si va a haber alguna actividad teórico-práctica, que es la parte segundo de la opinión que me manifestaste. Bueno, de hecho por eso les hago esta actividad de que me manifiesten qué es lo que esperan de la clase, ¿verdad? Para que en función de eso yo vaya diseñando mis planes en cuanto a la materia, ¿verdad? Sí tengo planeada una actividad teórica y práctica, sin embargo, chicos, esta actividad no es... debido a la situación en la que vivimos, pues no es una actividad como tal en la que va a haber mucha gente, etcétera, etcétera, ¿no? Sino va a ser una actividad, por ejemplo, en la materia pasada que les di, creo que les di legislación, si se dieron cuenta, hacíamos actividades de simulación en la que ustedes se ponían en cierta condición, en cierta situación, pues yo espero hacer actividades así. ¿Para qué? Para seguirnos cuidando, para pues no echar en saco roto, ¿verdad? Las disposiciones oficiales del gobierno. Bien, Ángel. Nos vamos con la segunda. Me escribe Stephanie Cristel. Stephanie Cristel me dice que no tiene ninguna duda. Espera tener más clara la idea de cómo es la economía y la relación con la educación y cómo eso le va a ayudar en su formación profesional, y también dice si es posible tener videollamadas con usted acerca de los temas para que no solo yo sino también mis compañeros se nos haga más fácil y más dinámico. Claro, y siempre y cuando sea posible por usted, dice Stephanie. Stephanie, mírale, te comento, sí, de hecho yo me limito mucho en hacer videoconferencias por la situación de que varios de ustedes buscaron trabajo en esta situación de la pandemia. ¿Por qué? Porque pues sabemos que en muchas familias despidieron a alguno de los integrantes, etcétera, ¿no? Por ejemplo, mi esposo es un ejemplo claro de que en esta pandemia pues
tuvo una rescisión laboral, tuvo que poner un negocio, o sea, cambiamos toda la dinámica laboral que teníamos, ¿no? Entonces, pues yo también he escuchado de alumnos que tuvieron estos problemas, entonces me he limitado porque, por ejemplo, en las videoconferencias muchas veces solo están 5 o 6 de 20 alumnos que hay en el curso, entonces esa videoconferencia en Jitsi no queda grabada, entonces pues los 14 alumnos restantes que no pudieron estar en la videoconferencia, pues ya no tienen la posibilidad de volver a ver el contenido. Por eso es que yo se los dejo a través de videos, de diapositivas, etcétera, etcétera, con la finalidad de que sea autoadministrable, ¿verdad? Obviamente en los plazos establecidos en la institución educativa en cuanto a la entrega de tareas. Sin embargo, sí estoy planeando a fin del primer parcial hacer una nivelación presencial en la que podamos llegar la mitad del grupo y la otra mitad al otro día, ¿no? En la que, por ejemplo, podamos, no sé, después de que veamos el contenido del primer parcial, preguntar dudas, resolverlas en el momento, hacer dinámicas, obviamente que no involucren el contacto físico, ¿verdad? Si la situación estuviera muy dura con lo del COVID, que la situación siga como está hasta ahorita, vamos a suspender esa actividad y entonces sí vamos a hacer una videoconferencia de retroalimentación, pero como ya retroalimentación en la que volvamos a hacer un pequeño repaso de los temas, pero que ya haya algo grabado físico para aquellos que no pudiesen acudir, de tal manera que la retroalimentación pues ya será un extra. Yo pienso que es lo más viable en este momento, sin embargo, pues sobre la marcha me pueden ir diciendo si ustedes ocupan más las videoconferencias y las hacemos, ¿sale? Bueno, corazones, me voy con Nancy. Dice que Nancy no tiene ninguna duda, solo me gustaría saber la manera en que va a intervenir en un pedagogo, la materia, ¿no? Bueno, chicos, pues ya lo platiqué también hace rato. Yo les decía que no puede haber no puede haber educación sin economía, ni economía sin educación. ¿Cómo interviene en un pedagogo, chicos? Pues ustedes crean planes y programas, ustedes crean. ¿Cómo creen ustedes que surgen las licenciaturas? ¿Será que de la mente dice un profesional, hay que hacer una licenciatura no sé, en ecología, por ejemplo, o en biología? No, chicos, las licenciaturas surgen de un estudio de las necesidades. Entonces es importante que ustedes tengan la certeza de cómo la economía se relaciona con la educación y viceversa, para que ustedes puedan crear todo su contenido, toda su formación profesional en virtud de estos conocimientos, ¿verdad? Fernando me dice, me gustaría saber, Fernando Santiago, porque hay dos creo en su grupo, me gustaría saber realmente cuál es el propósito, el objetivo de la materia con respecto a la formación como pedagogos y de qué manera se puede aplicar. Además me gustaría saber qué autores están relacionados con los términos economía y educación. Bueno, esas preguntas ya las he estado respondiendo de manera muy rápida, pues ya hablamos que el propósito de esta materia es que ustedes tengan claro cómo la educación es un producto y como tal, quien invierte en la educación espera obtener un beneficio a largo plazo. Un país desarrollado, un país que es considerado potencia, es un país que invierte en educación y que no solo invierte de manera adecuada, sino ejecuta esta inversión con calidad. Por ejemplo, China, si se dan cuenta, tiene procesos educativos de mucha calidad y es un país que es potencia, Estados Unidos también, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos países. Y ¿de qué manera se puede aplicar? Pues ya les decía que ustedes tienen un amplio espectro laboral, entonces pues lo pueden aplicar en la creación de planes y programas de estudio, en la intervención como en docencia, etcétera, ¿no? Y autores, sí hay varios autores, hijo, que vamos a estar viendo sobre la marcha cuando veamos el tema de capital humano, que lo vamos a ver por ahí del segundo parcial, a fines del primero, y nombres, Theodore Schultz y Gary Becker, ¿sale? Son dos de los autores que vamos a estar viendo. Dice Osiris,
Dice que siempre, Osiris García, dice que siempre tenía una duda respecto al salario bajo de los docentes en instituciones privadas. Si la economía y la educación son temas que se relacionan en el ámbito educativo y los docentes son pilares muy importantes en la enseñanza, ya sea pública o privada, porque en privadas ganan muy poco. Pues lo que les comentaba hace rato, ¿no? Siempre en privadas pues se busca más el beneficio económico, el lucro. Entonces, pues siempre en un sector privado, en cualquier profesión, pues se va a buscar obtener más ganancias de lo que se invierte, ¿no? Juan Jesús Díaz Aquino me dice, me da un concepto de economía, pero le interesa saber de qué manera se relaciona la economía con la educación y en qué área de servicio un pedagogo le puede ayudar aparte del ámbito educativo. También ya respondí esa pregunta, ya les dije que la economía y la educación les puede ayudar en muchísimas áreas, ya les expliqué cuáles y también ya expliqué la relación, ¿no? Norberto me dice que no tiene ninguna duda y me desea muy buen día. Igualmente, Norberto. Tylee me dice que le gustaría meterse más a fondo sobre el tema de economía de educación y quiénes hablan sobre esos temas o cuáles son las ramas de la economía y de la educación. Bueno, Tylee, ya dije dos autores que son como los predecesores o los pioneros de la existencia de la economía de la educación y de hecho la economía de la educación es una rama de la economía, ¿sale? Entonces, pues al ser rama de la economía de la educación, ¿no? Astrid, también que le interesa conocer más a fondo sobre la materia y me da también una definición de economía. Ahora me dice su duda, que es cómo se relacionan los conceptos de educación y economía y se fusionan para dar un paso a una materia que se debe incluir a la formación de un futuro pedagogo. Sí, Astrid, es tan importante esta relación entre economía y pedagogía o educación, ¿verdad? Que aquellos que diseñan todo esto, que son personas como ustedes, estudiosos, educativos, que diseñan estos planes y programas de estudio, le dieron una materia, ¿no? Que se llama economía y educación y que obviamente repercute en su formación porque ustedes a través de ello van a entender a la educación o van a visualizar a la educación como un producto, ¿sale? No solo como una necesidad, ¿no? Sino como un producto. Un producto que satisface necesidades. Laura me dice que sobre la explicación no tiene duda y que le gustaría conocer